Capa física. Sus funciones establecen cómo se transmite la información al medio, recibe mensajes y transmite bits, convirtiéndolos a señales. En pocas palabras, la función de la capa física de OSI es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos. En este sentido, según Muñoz, puede decirse que la capa física es la encargada de definir 4 tipos de características de los elementos de interconexión. Una de ellas es mecánicas, la cual se refiere a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación, por ejemplo, las dimensiones y forma del conector, el número de cables usados en la conexión, el número de pines del conector, el tamaño del cable, el tipo de antena, etc. Otro de estos es eléctricas. Especifica las características eléctricas empleadas, por ejemplo, la tensión usada, velocidad de transmisión, intensidad en los pines, etc. Funcionales. Define las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red, por ejemplo, pin X para transmitir y pin Y para recibir. Procedimiento. Establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico. Algunos protocolos y estándares que regulan aspectos de la capa física, según Muñoz, son ANSI, TIA, EIA 568 A y B, ISO IEC 11801, parte de Ethernet y del estándar IEEE 802.3. Las dos señales que se implementan en la capa física son las siguientes. Una señal analógica es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo, es decir, no presenta saltos o discontinuidades. Una señal digital es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. La señal continua puede corresponder a voz y la señal discreta puede representar valores binarios 0 y 1. Capa de red es transferir datos desde el host que origina los datos hacia el host que lo usa a través de varias redes separadas si fuera necesario. La capa de red del modelo OSI proporciona el enrutamiento de mensajes y determina si el destino de estos es la capa 4, transporte, o la capa 2, enlace de datos. La capa 3 de OSI provee servicios para intercambiar secciones de datos individuales a través de la red entre dispositivos finales identificados. Para realizar este transporte de extremo a extremo, la capa de red utiliza 4 procesos básicos. Direccionamiento es capaz de proporcionar un mecanismo para direccionar los datos a los equipos finales. Encapsulamiento agrega un encabezado o etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de los datos. Enrutamiento proporciona un servicio que es capaz de dar la ruta más rápida y eficaz para llegar a la dirección final, teniendo en cuenta los protocolos con los que el enrutador cuenta. Desencapsulamiento. Al igual que la encapsulación, esta parte se encarga de leer el encabezado del paquete recibido para verificar si su dirección de destino es la suya. En caso de que no, lo vuelve a encapsular y lo manda por una ruta conocida. Durante la encapsulación, en el host origen, un paquete IP se construye en la capa de red para transportar el PDU de la capa 4. Gracias a esto, el paquete puede llevar una PDU a través de muchas redes y muchos routers. Para ello, las decisiones de envío están basadas en la información del encabezado del paquete IP. En esta capa son utilizadas las IP, ya que es el medio de comunicación por la cual se comunicará nuestro enrutador con Internet. Existen dos versiones de IP, protocolo de Internet, la IPv4 y la IPv6. Capa de sesión. Se considera una de las capas más importantes del modelo OSI, ya que es la responsable de dos funciones muy importantes en las redes de la informática. Estas son la autorización y la autenticación, es decir, que se encarga de mantener, autorizar y autenticar una sesión entre dos aplicaciones de uso final. Funcionalidad de la capa de sesión. Es la responsable de gestionar una sesión que incluye la apertura, el cierre y la gestión de una sesión entre los procesos de aplicación de usuario final. Se puede considerar que la capa de sesión es la capa principal que se encarga de manejar las solicitudes y respuestas entre las dos aplicaciones. Ejemplo, si se encuentra descargando imágenes de Facebook,
La capa de red define una ruta de red, pero las solicitudes de fotos y respuestas Facebook estará gestionando en la capa de sesión. Los HTTP 1.0 o HTTP 1.1, estos protocolos de la capa de aplicación siguen de alguna manera las órdenes que envían la capa de sesión al entregar los datos. Autenticación. El proceso de autenticación se puede decir que es el proceso de verificar que eres quien dice ser. La autorización. Si la autenticación es el proceso de verificar que eres quien dice ser, entonces la autorización es el proceso de verificar que se permite hacer lo que se está tratando de hacer, de tal manera que la autorización presupone la autenticación. Algunos protocolos de la capa de sesión son protocolos de llamada a procedimientos remotos, RPC, protocolos de tunelización punto a punto, PPTP, protocolo de control de sesión, SCP, protocolo de descripción de sesión, SDP. Capa de presentación. Esta capa es la que se encarga de presentar los datos que proceden de las capas inferiores para que estos obtengan un formato y puedan ser visibles por los usuarios en las pantallas de sus dispositivos. En otras palabras, convierte los datos de la red al formato requerido por las aplicaciones. La capa de presentación es la responsable de que aunque distintos equipos puedan tener diferentes caracteres, números, imágenes o sonidos, la información llegue de manera que se reconozca. Capa de aplicación. Se encarga de la comunicación entre la aplicación que vemos en nuestros dispositivos y la red. Todas las aplicaciones que usamos a diario están dentro de esta capa, como los navegadores web, WhatsApp, Outlook o Teams. Algunas de las funciones de la capa de aplicación son establecer el protocolo del servicio de nombres de dominio, protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP y protocolo simple de transferencia de correo, SMTP.